Muchísimas gracias, señoras y señores. Estamos aquí con otro invitado especial en Pulso Informativo a través de El Norte TV y de Radio Los Lagos. En días anteriores, el presidente de la República, Lenín Moreno, decretó la fusión entre los ministerios de Educación y Deportes. Esto como una de las medidas anunciadas para reducir el gasto público. Mediante el decreto ejecutivo número 373, el mandatario estableció que el Ministerio de Educación absorba al Ministerio del Deporte y al Instituto de Idiomas, Ciencia y Saberes Ancestrales. Tengo aquí y le doy la cordial bienvenida al abogado Marco Ceballos, ex dirigente de varias entidades deportivas. Él conoce muy bien esta temática y lo hemos llamado porque de alguna manera volvemos al pasado, si es que cabe el término, Marco, el momento en que el Ministerio de Educación se fusiona con el Ministerio del Deporte. De lo que yo recuerdo antes era el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo miran ustedes desde la parte de dirigencia y desde la parte deportiva en donde tú has estado muy directamente vinculado? Buenos días, bienvenido. Patricio, mi agradecimiento a ti por esa invitación. Realmente lo que ha pasado es que hemos regresado 10 años. Así ha sido. O sea, la intencionalidad de hacer el Ministerio del Deporte era muy buena, o sea, el proyecto era muy bien, pero no se consolidó por muchos aspectos. Primero, porque llegaron al Ministerio del Deporte gente que no es capacitada, gente que no tiene conocimiento de causa, no eran dirigentes deportivos. Entonces, yo no puedo hacerme cargo de una organización si yo tengo un total desconocimiento del asunto. Por ahí comenzamos. Segundo, el Ministerio del Deporte debía dar pasos importantes a través de las federaciones deportivas provinciales. Tenemos que pensar, si ya es un ministerio, las federaciones deportivas provinciales tenían que haber cumplido su ciclo y formarse aquí la Dirección Provincial del Deporte, así igual como el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ¿qué tienen en Baúl? El Director Provincial de Educación. Claro, directores distritales, directores zonales. Exacto. Lógicamente, entonces formar aquí la Dirección Provincial del Deporte. Pero ¿cómo estaba estructurado entonces el Ministerio del Deporte? Porque las federaciones deportivas cumplían también su papel. Claro, sí, pero el nombre ya tenía que cambiarse de Federación Deportiva a Dirección Provincial, porque se sigue el lineamiento de lo que es un ministerio. Cualquier ministerio público, claro. Exacto. Y entonces, al ser miembros, o sea, la Dirección Provincial de Deportes, ¿quiénes son miembros? Tendrían que haber sido miembros los presidentes de las ligas deportivas cantonales. Entonces, así una estructuración se maneja el deporte de mejor manera. Ya. Entonces, fue un poco la situación muy a la ligera. Segundo, se comenzó al comienzo del ministerio a divagar porque querían captar el Comité Olímpico Ecuatoriano. Recuerda que esa lucha intestinal duró como 2 años. Porque querían hacer el cargo del Comité Olímpico Ecuatoriano pensando que el Comité Olímpico Ecuatoriano tiene rentas propias, les vienen asignaciones internacionales, no sé qué pensarían, entonces querían apoderarse de todo como botín político. ¿Tú estuviste en el Comité Olímpico Ecuatoriano en algún momento? Bueno, yo tengo una relación directa con el Comité Olímpico desde el 85, desde Sabino Hernández. Después de Sabino Hernández llegó por 4 o 5 meses Jacobo Bucarán y después de Jacobo Bucarán vino Danilo Carrera. Pero yo cuando he sido vicepresidente de las federaciones estas, yo siempre he tenido el contacto con el Comité Olímpico porque yo iba delegado. Ya. Y recuerdo que en el 96, por ejemplo, un hecho muy importante que para el deporte, que lastimosamente al crear el ministerio le botaron al tacho de la basura. Y tú recuerdas que se logró que el gobierno hizo una ley a las pulsaciones telefónicas. El deporte ecuatoriano ya tenía rentas propias, porque se pagaba un impuesto en las llamadas telefónicas. Llegó la dirigencia de la Revolución Ciudadana y cogió eso al tacho de la basura. Un proyecto que realmente hoy hubiese servido de mucho al deporte. Ahora, Marco, lo que tú me dices al inicio de esta entrevista, el hecho de que se ubiquen personas con desconocimiento, primero de la ley, de la propia estructuración de un ministerio o de un departamento metodológico, etcétera, etcétera, que configura todo este aparataje en el ámbito deportivo nacional, eso es lo que conllevó al fracaso. Bueno, y eso le conllevó también al presidente a tomar esa decisión, supongo. No, bueno, primeramente, que gente que no está capacitada en la dirección. Segundo, el exceso de gente en la burocracia. Si antes, hace 10 años,
el deporte se manejaba con, hablemos, como subsecretaría, con 40 o 50 personas. Hoy en el ministerio hay más de 200 o de 300 personas. Entonces hay departamentos. ¿Pero funcionan o no funcionan? Yo te digo particularmente, no he estado en el ministerio en los 11 años que ha habido el Ministerio de Deportes. Yo solamente he ido una sola vez y la vez que he ido no conozco a ningún funcionario que yo le haya tratado anteriormente como es deportista, como dirigente de tal o cual, de tal asociación. Yo no he conocido. Y para un trámite, váyase a la oficina, va que sea al segundo piso, suba a la subsecretaría. Bueno, una cosa que yo no comprendo. Entonces yo, en estos 12 años, una sola vez he ido al ministerio. Desconozco totalmente la parte administrativa. Lo que sí entiendo es que hay exceso de personal. Hoy, como ya no tenemos dinero, el gobierno no tiene fondos, entonces lo que han hecho es fusionar y pasar al Ministerio de Educación y va a ser como subsecretaría. Es decir, que la ministra del Deporte pasará a ser subsecretaria del Deporte en el Ministerio de Educación. Se va a reducir el personal. Ya. Esto implica también, a lo mejor, reducción en las federaciones provinciales, reducciones en los otros entes deportivos y un ahorro para el gobierno. Claro. Pero nosotros, como dirigencia deportiva, como deportistas, no existe ningún cambio. Lo que va a haber es un poquito más de ahogamiento por las rentas. Si antes había un ministerio con rentas propias y de ahí se demoraban en las transferencias, hoy que las rentas van a ir al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación tiene que dar lo que le corresponde a la Subsecretaría del Deporte, la Subsecretaría a su vez, las transferencias a los organismos provinciales. Esto va a ser más demoroso, para mí entender. O sea, si antes se demoraban en los pagos de sueldos 1 o 2 meses, o van a ser 3 o 4. Así de fácil. Claro. Son 90 días que ha dado el presidente de la República para que ya se den estas fusiones. En el caso del Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación, ¿tú qué futuro le ves? Bueno, lo que pasa que depende de la organigrama que se maneje en la parte administrativa. Si es que se va a reducir el personal, se pone gente capaz, se maneja de mejor manera, con mayor agilidad, vamos a mantener lo mismo. Se va a mantener lo mismo el asunto de alto rendimiento, se va a mantener, pero con mejor control. Hay cosas que realmente han sido desproporcionadas. Aquí, por ejemplo, en la piscina olímpica existe una pista sintética de atletismo que ya está abandonada por más de 6 años. Y nadie se preocupa de eso. ¿Y dónde está esa pista? La pista está en la piscina olímpica. ¿En la piscina olímpica? En la piscina olímpica, entrando a mano derecha, encuentras, ahí está toda la... ¿Y eso no lo ha utilizado nadie? Nadie. Cuando entró Javier Enderica, del ministro, yo tomé las fotos y le mandé a Javier, porque con Javier me unía una amistad por la natación. Claro. Y me dijo, Marco, dame viendo eso. Le hice las fotografías, le mandé pasó. Creo que ese es algo de algún negociado que hubo antes cuando se hizo la pista sintética en Carpuela. Entonces, tiene que haber alguna situación de esas que a las 2 semanas me dijo, ¿sabes qué? Olvídate de eso. Ya no. Entonces, algo pasa, algo fue que no les gustó, entonces mejor dejemos. Y ahí tienes votado. Claro. Ahora, mira el tema de los centros de alto rendimiento, ¿cómo le miras tú? ¿Son elefantes blancos o definitivamente sí están aportando para la formación de deportistas de élite? Es que si tú no estás al frente con una persona que conozca el tema, entonces las cosas no salen bien. O sea, los centros de alto rendimiento, está bien que se puede hacer 1 o 2 en el país, porque no amerita más, pero hagan en centros de alto rendimiento donde realmente sea funcional. Hablemos, si lo hacíamos en el centro de alto rendimiento en Yaguarcocha, tenemos la laguna de Yaguarcocha que te sirve para otros aspectos, para carrera pedestre. El lago tienes para remo, para triatlón, o sea, un poco de cosas. Y otra cosa, si tú estás a 40, 60, a 1 hora de distancia, ¿qué tal una lesión de un deportista? Claro, alguna lesión grave, ¿no? No, una lesión grave. ¿A dónde vas? ¿A dónde va? Hasta que llegue una ambulancia de Ibarra, que son 45 minutos, hasta traerla a un hospital, puede morir. Tiene que haber. Otra cosa, el deportista, por ejemplo, de alto rendimiento, gente que yo conozco, son gente que se alimenta mucho más de lo normal. ¿Ya? Hay deportistas que a veces se levantan 1, 2 de la mañana a comer, porque realmente son gente que tiene 200 libras, o hicieron una actividad muy fuerte ese día, y necesitan ingerir alguna cosa.
a las 2 de la mañana en Carpuela. Ujú. Quiero un sándwich. ¿Dónde consigo? Claro que sí. Aquí en Yaguarcocha tú le llamas a un taxista y dices, hágame la fineza, lléveme al centro de alto rendimiento, otra cosa, un costo de pollo, lo que sea. Claro. Te entregan. ¿Y entonces cuál fue la visión que tuvieron, en este caso, No, pero el propio ministerio, la burocracia nacional, para construir esos No, pero que son negociados, piensan en negociado y no piensan en las cosas que realmente amerita el deporte. No olvidemos que Colombia hace la vuelta ciclística a Colombia y al ministro se le antoja hacer la salida desde Quito para la vuelta a Colombia por la integridad de los países. ¿Y cuánto le costó al país? $600.000 las 2 etapas. ¿Qué se saca con eso? Nada. Con 600.000 comprábamos bicicletas para un equipo juvenil. ¿Ya? Entonces, si no tengo conocimiento de causa, entonces hacen por hacer, o sea, porque por llamar la atención, por salir de los periódicos, por decir, hacerse la popularidad, Ya. entonces nada más. Y yo no te podría de pronto calificar como una persona negativa, tú que conoces el deporte Es a que, profundidad. No, es que yo, cuando hay las cosas positivas, son positivas. Y yo les felicito, yo sí digo, está muy bien. Cuando hay cosas negativas, no está Hay bien. que decirlo también. Mira, en la vuelta ciclística, te vuelvo a repetir, yo estuve presente cuando el ministro de Deportes, entonces José Francisco Ceballos, dice, la vuelta ciclística al Ecuador, en un par de años le pongo a la altura del Tour de Francia. Está bien, es una total estupidez. Es como que a Laucas en par de años le pongas a la altura del Real Madrid. ¿Ya? No puedes, pues. Son historiales. La Tour de Francia tiene 150 años de historia. Claro. Son 150 millones en publicidad. Y Claro, o sea, los recursos económicos también hay que tratar de... O sea, no puedo poner a comparar una cosa con el otro. Entonces, uno, ¿qué hace ver? Que no conoce. Cuando estuve aquí, la chica Samantha Arévalo, cuando hubo el campeonato juvenil, ganaba la medalla, no me acuerdo si era la 13 o la 14 de oro. ¿Ya? Y el rato que pasaba, yo me acerqué al señor ministro y digo, lo que va a hacer en este momento, señor ministro, es un hecho histórico. Y me regresó a ver. Y simplemente no supo no sabía, porque desconoce. Claro. La medalla número 14 de Samantha Arévalo no se volverá a repetir en los Juegos Nacionales, sino después de unos 100 años. ¿Tú consideras así? Claro. ¿Por qué? Es como que tú tuvieras en los Juegos Olímpicos de aquí en adelante otro deportista que le gane a Michael Phelps. Claro. ¿Crees que haya aquí otro deportista que gane 23 medallas de oro en Juegos Olímpicos? Claro. Mañana, no, pues. O mañana que le ganen a Bolt en el tema del atletismo. Eso. Entonces, son procesos que a lo mejor no se dan nunca. Claro Yo hablo que sí. de 100 años, por decir, o a lo mejor ya no se dan. Correcto. Marco Ceballos, presente aquí, ex dirigente deportivo, hablando sobre la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio del Deporte. ¿Algo más que tengas que agregar? Y obviamente esperando que toda esta situación de esta fusión conlleve precisamente a lo que dice Marco, a proponer en el marco de las realidades también cosas positivas para el deporte nacional. Claro que las rentas de los deportistas no se han mermado. O sea, que los deportistas que tienen acceso a las becas, a las ayudas, se sigan manteniéndose, porque nosotros tiene que seguir un proceso. El proceso ya está iniciado con los juegos que vienen en los Juegos Sudamericanos en Bolivia. Ya se tiene que ir pensándose en los Juegos Olímpicos del 2020, entonces este proceso no va a paralizarse. Si ha habido cambios en la parte administrativa, lógicamente, pero los fondos, los recursos de los deportistas siempre tendrán que ser prioridad para que nosotros tengamos deportistas de alto rendimiento. Y algo que de pronto no te topé es cómo van a quedar las federaciones deportivas en este caso de Imbabura, de la provincia del Carchi, etcétera, en el norte del país. No, eso se va a mantener igual porque fueron creadas cuando hubo el ministerio y tiene que respetarse eso. Lo que pasa es que como tiene que terminar su periodo, cuando ya sea el asunto del periodo, estos van a ser dirigenciados a través del Ministerio de Educación. Entonces, un delegado que era antes del Ministerio de Deporte viene a ser un delegado de la subsecretaría del Ministerio de Educación. A manera de conclusión, ¿esta fusión será positiva? Lógicamente, para mí sí, porque primeramente hay que pensar que los recursos en el país ya no hay. O sea, lastimosamente se corrió con esa asignación que tenía el deporte de las llamadas telefónicas, que nos costó un poco de tiempo hacerlo, se votó esto. Hubiera sido el primer ministerio que tenía rentas propias. Y lo cogieron y le botaron a la tacha y la basura. Pero bueno, ahora, como no hay dinero, entonces se trata de mermar un poco, de ser más cicateros en el asunto del manejo de dinero, y eso creo que es bueno.
Eso creo que es bueno, pero siempre y cuando se maneje con cuidado. Y no olvidemos, y vuelvo a decirlo, que es prioridad el deportista ecuatoriano. Correcto. Muchísimas gracias al abogado Marco Ceballos, aquí presente en Pulso Informativo.